micrófono para que se pudiera apagar. Entonces les pedimos a todos que puedan apagar sus micrófonos para iniciar hoy en este día y que Dios les bendiga grandemente a todos. Vamos a dar quién es Cristian, oraremos, diremos quién es Cristian para que usted lo conozca y lo que hoy estaremos viendo junto con él en esta noche. Agradecemos el tiempo que se permiten de estar con nosotros desde el lunes hasta el día de hoy. Agradecemos a Dios por este tiempo que tenemos. Vamos a orar hoy en esta noche, igual con las recomendaciones de apagar su micrófono para que no haya ningún problema, y oremos hoy. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche, la oportunidad de poder estar hoy en las conferencias, la última de esta semana, para vernos el domingo a las 12, igual por Zoom, para finalizar lo que tiene que ver con este tiempo precisamente de Semana de la Reforma. Estamos orando por Cristian para que tú lo uses para honra y gloria de tu nombre, y cada uno de los participantes, si hay dudas, puedan externarlo a través del chat. Te pedimos, Dios, todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, déjeme grabarlo y voy a pasarlo a YouTube para que ya lo tengamos listo, para que ya sepan que estamos en Ay, ¿mandé? Ahorita que todo no acabo, gracias. Vamos a pedirle que apaguen sus micrófonos, por favor, a los que están hablando ahorita de la gelatina, que por favor apaguen el micrófono para que no esté. Muy bien, ya está ahorita en YouTube. Vamos a dar los pormenores que tiene que ver precisamente con el doctor Cristian Gómez. Él es presidente y fundador de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, AC, académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Filosofía por la UNAM, especialidad en Filosofía en la Ciencia, Teología por el Instituto Teológico de Investigación, autor de múltiples artículos y varios libros, y conferencista por más de 20 años. Entonces dejamos todo para que pueda entrar ahora en el trabajo. Cristian, bienvenido, Cristian. Y aquellos que quieran decir dónde son, pueden ponerlo ahí en el chat, no audible, sino en el chat, y las preguntas en la medida que vaya pasando precisamente la conferencia. Adelante, Cristian. Bueno, muchísimas gracias. Un placer saludarles a todos. Pues gracias que están aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar de la influencia de la Reforma en el arte. Y bueno, entonces es importante que rápidamente definamos qué entendemos como arte. Diríamos que es la expresión de un contenido espiritual, es una expresión creadora, tiene que ser original, preponderantemente no utilitarista y sobre todo que logre una concreción de lo bello. Claro, podríamos quedarnos toda la plática en una discusión estética, ¿no? Pero esa es la propuesta. Ahora, en palabras de Paul Tillich, el teólogo, hablando de características del arte, él dice que lo analizamos desde la ciencia cultural en un triple camino. En primer lugar, es una función del espíritu y de las formas mediante las que se constituyen los objetos. Examina, pues, de manera crítica la actualización de esta función en las diferentes direcciones del desarrollo histórico y ofrece una solución teórica estética. Bueno, el punto es que el arte tiene un poder sobre el alma. A esto le llamamos el ethos del arte.
Pero esta influencia del arte sobre el alma puede ser positiva como educación del espíritu o puede ser negativa, como diría Platón, como una disolución de la moral. Así que el arte contribuye a la edificación, a que el hombre conozca a Dios y vaya encaminándose a su plena realización, o, por el contrario, el arte puede ser como un ariete, esa especie de tronco con que se golpeaban las puertas de las ciudades amuralladas, porque por medio del arte empiezan a meterse los engaños, las falsedades, las modas, la inversión de valores, que luego se va a transferir a la filosofía, a la política y a la vida cotidiana, como hoy lo vemos, por ejemplo, a través de las músicas comerciales y destructivas que han impuesto modas e inversión de valores en nuestra juventud. Entonces, bueno, es muy importante cuando hablamos del arte, no es cualquier cosa. La Biblia habla de la belleza, la Biblia expresa que Dios es bello, hemos de contemplar la hermosura del Señor, el Señor está sentado sobre un trono alto y sublime. También podríamos decir que la revelación, la Biblia, es literariamente un libro bello. Podemos decir que la iglesia es descrita tanto en Apocalipsis cuanto en el Cantar de los Cantares como una esposa bella. La creación, toda la creación es bella. El tabernáculo, el templo fueron realizados también con belleza por el espíritu de sabiduría que Dios derramó. Entonces, bueno, la belleza tiene una parte muy importante en la revelación, en el carácter de Dios, porque desde cierto punto de vista podemos decir que Dios es el supremo bien, la suprema verdad y la suprema belleza. Partimos entonces de estas acotaciones acerca del arte y ahora definamos rápidamente la reforma como un intento de volver al cristianismo del Nuevo Testamento. Por supuesto, va a haber muchas formas, muchos aspectos, ámbitos, partidos de la reforma, pero es ante todo un intento de volver al cristianismo del Nuevo Testamento y pues seguramente en esta semana ya han hablado mucho de los postulados de la reforma. Yo difiero un poco en la manera en cómo se presentan. Yo diría que Cristo es el centro que une todos los postulados. Yo no diría que Cristo, el solo Cristo, es uno de los postulados. Cristo es el centro de la experiencia de Lutero, es el centro del avivamiento, es el centro de la doctrina, es el centro de la Biblia, de la gracia y de la fe. Entonces, Cristo es el centro. Ahora sí, los postulados, obviamente, la sola escritura, que es la Biblia, la palabra de Dios como máxima autoridad, el siguiente postulado, que es la gracia, es decir, la salvación como un regalo de Dios dado incondicionalmente al hombre por Cristo. La sola fide o la fe como aceptación de ese regalo es también certeza de haber recibido ese perdón. Pero también hay un principio fundamental de la reforma que vamos a llamar el sacerdocio universal. Es decir, no tenemos sacerdotes. Cada creyente, hombre y mujer, es un sacerdote que tiene una relación directa con Dios para orar, para cantar, para leer la Biblia, para que Dios le hable a través de la Biblia. Y esto implica un principio protestante que es el libre examen. Es decir, la libertad para que estando unidos en lo esencial, tengamos la libertad de diferir en las cosas secundarias, pero además en que nadie puede convencernos o nadie puede imponernos una práctica o una creencia que cada uno de nosotros no encuentre claramente revelada en la Biblia. Dios como creador, absolutamente diferente a toda criatura y como único digno de ser adorado, permite que la reforma supere esa burocracia, esa intermediación, donde también se brindaba devoción, ángeles, santos, vírgenes, etc. Bueno, entonces ya, el arte es esta actividad espiritual que refleja la belleza divina. La reforma es esta vuelta al cristianismo, donde Cristo es el centro de todas las cosas. Reiteraré algunas de las cualidades cuando sea necesario, pero vamos directamente entonces al problema del arte en la reforma, para lo cual tendríamos primero
que pensar en los antecedentes inmediatos, es decir, el arte en la última etapa de la Edad Media. Y nos encontramos con que el arte había sido divinizado, también a veces era supersticioso. Bueno, ¿qué quiere decir divinizado? Que tanto en el nivel culto como en el nivel popular, la gente no distinguía la obra de arte en una pintura, en una escultura, de la cosa que adoraba. Es decir, en una teoría, pues se supondría, la propia Iglesia Católica va a decir que no es una latría, no es una adoración, es una dulía, es una veneración a los santos. Sin embargo, para la gente es exactamente lo mismo cantarle a la Virgen, pedirle a los santos, confiar en su protección, ofrecerles misas, etc. De tal manera que los objetos artísticos son también objetos divinizados. Son, bueno, algunos teóricos de la religión hoy, como Mircea Eliade, piensan que en realidad era lo sagrado lo que se buscaba en el objeto y no el objeto mismo. Pero bueno, esa es una sutileza del siglo XX. Para la gente de la Edad Media, en realidad no había una diferencia entre el objeto y lo que se adoraba, ¿no? El propio Concilio Vaticano II, 5 siglos después, dirá que no se adora a las imágenes y aún así la gente no lo va a entender. También era un tema supersticioso porque aquellos objetos artísticos muchas veces eran considerados como amuletos, protectores, como motivos de ganar indulgencias, entre ellos las reliquias, es decir, aquellos objetos que además de ser artísticos nos relacionaban con los restos o con la vida de los mártires y de los santos, y que por supuesto el venerarlos o hacer peregrinaciones a los lugares donde se guardaban las reliquias nos ganaba años de perdón en el purgatorio, es decir, indulgencias. Entonces, bueno, había sido una discusión desde el siglo II y especialmente en el siglo VII en la Iglesia Oriental, el tener veneración a las imágenes. Y en cada una de esas discusiones habían triunfado por cuestiones políticas la postura de adorar imágenes. Este es el campo al que se enfrenta la reforma. Ciertamente hubo un renacimiento casi desde el siglo XIII, especialmente en Florencia, en la zona de Italia, diríamos un renacimiento humanista que va a abarcar sobre todo el sur de Europa. Mientras la reforma predominará en la parte norte de Europa, el renacimiento estará en el sur de Europa. Bueno, en el caso de Italia, tenemos a los grandes maestros como Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y muchos otros, por mencionar los más conocidos, que hacen obras grandiosas, ciertamente sí, sobre todo en las artes plásticas, la escultura, la pintura, la arquitectura, pero justo es decir también que este renacimiento del arte, esta vuelta a los modelos clásicos, tiene grandes logros como la sección áurea, que es una vuelta geométrica de la sección dorada, que es clave en las proporciones perfectas que se habían manejado en el mundo griego de la antigüedad. El arte renacentista, aunque humanista, está también imbuido de un gran sentimiento religioso. No es humanista en el sentido ateo, que a veces puede tener cierta corriente humanista, sino es un humanismo cristiano en el que si en la Edad Media no se permitía representar el cuerpo humano desnudo, las mujeres eran, por ejemplo, pintadas completamente cubiertas, feas y con un vientre pronunciado, enseñando que el cuerpo es pecaminoso, el sexo es pecaminoso, y mientras el Renacimiento va a pintar el cuerpo desnudo precisamente para mostrar que es creación de Dios y que como creación de Dios el cuerpo no tiene nada de pecaminoso. El pecado es otra cosa, no es el cuerpo, puesto que todo lo que Dios creó es bueno. Sin embargo, a esta grandiosidad artística, a estas propuestas interesantes humanistas,
también se da una gran inmoralidad. Hay una especie de ambivalencia, de contradicción, porque mientras hay este despertar artístico, esta gran inmoralidad se da en el nivel de los papas. Y menciono cuando menos a 3 de los que contrataron a estos grandes artistas, a 3 de los que vivieron en el auge del Renacimiento italiano, que es Calixto III, Alejandro VI, el Papa Borgia, y Julio II, estos dos que tuvieron que ver, además de León, el Papa León, con Lutero y con los problemas de la Reforma, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron los antecedentes. Ahora, entrando ya propiamente a la Reforma, no podemos hablar de manera monolítica de la Reforma, sino que hay posturas y grupos diferentes en la Reforma. Desde las vertientes más cultas, aquellas más radicales en sentido iconoclasta. Iconoclasta es el destructor de ídolos, como Andreas Karlstadt, que conminó a la muchedumbre a entrar a los templos, a destruir imágenes, mientras Lutero estaba refugiado en el castillo del Wartburgo. Y bueno, incluso las posturas supersticiosas, como fue este intento de establecer en Münster la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de reforma, hablamos en realidad de un abanico muy amplio, pero intentemos buscar pues las mejores aportaciones que además puedan ser comunes a los grupos de la reforma. Por lo pronto, la reforma no privilegió a las artes plásticas, como sí sucede en el sur de Europa en el Renacimiento. Es decir, la reforma sí tendrá pintores, sí tendrá arquitectos, pero su mayor aportación está en un terreno de otro tipo de arte, de un arte temporal, es precisamente la música. Sin embargo, déjenme comenzar por las artes plásticas. ¿Por qué la Reforma no privilegiaba las artes plásticas? Un poco parecido al judaísmo. El judaísmo tiene el mandato de no hacer imagen y entonces, bueno, los judíos no pintan a excepción de ciertos mosaicos que podríamos llamar de tipo abstracto, a veces incluso arabesco, pero no pintan figuras animales, no pintan figuras humanas, y solo en tiempos recientes ha habido cine judío, ¿no? Pero el judaísmo no es famoso por sus artes plásticas, a excepción de algunos pintores. Pero el protestantismo, pues, va por un camino semejante. En esta lucha iconoclasta contra la idolatría en la adoración de imágenes, no es el principal desarrollo de la reforma, pero sí podemos reconocer algunas características. Por ejemplo, uno de los maestros místicos, que fue Jacobo Burckhardt, dice que en la Edad Media el hombre se reconocía a sí mismo solo como parte de la raza, del pueblo, del partido, una percepción corporativa. Pero en Italia, gracias al humanismo y especialmente en la Reforma, es cuando se yergue el ser humano con un pleno poder subjetivo que lo convierte en individuo espiritual. Es decir, gracias a la Reforma nace la conciencia individual, nace lo que hoy nos parece totalmente normal, el individualismo. Y por eso es que vamos a encontrar características ya de mucha libertad y de plasmación subjetiva del espíritu. Voy a mencionar solo 3 pintores reformados, especialmente alemanes, que es Durero, Alberto Durero, Lucas Cranach y Grunewald. Bueno, Durero pertenece a la escuela clasicista. Diríamos que su dibujo, su pintura, tiende hacia el realismo, obviamente toda ella imbuida de un gran contenido evangélico. Tengo por aquí un pequeño librito que se llama Alberto Durero, insólito maestro grabador, y quisiera leerles rápidamente solo 2 parrafitos. Uno que tiene que ver con su opinión de lo americano. ¿Qué opinaba del arte mexicano Alberto Durero, este gran grabador protestante? Dice, también vi los objetos, cito a Durero, que le habían sido sustraídos al rey desde la tierra nueva del oro, México,
un sol todo de oro de una braza de ancho y una luna de plata del mismo tamaño. También vi 2 cuartos llenos de armaduras de la gente de allá, con toda suerte de escudos, armas y flechas, extrañas vestiduras y toda clase de objetos maravillosos para el uso humano, todo mejor de ver que prodigios. Estos objetos son tan preciosos que están valuados en 100,000 florines. En todos estos días de mi vida no he visto nada que regocijara tanto mi corazón como estas cosas, pues vi entre ellas espléndidas y maravillosas obras de arte y me asombré del sutil ingenio de los hombres de esas tierras. Sin duda no puedo expresar lo que pensé. Claro, este es más un dato curioso, ¿no? Pero pues a mí me gustó saber cómo Durero conoció y expresó admiración por el arte, en este caso, pues mexicano, ¿no? Ahora, ¿qué se dice en este pequeño libro, entre otras cosas, de Durero? Dice, los versículos de la Biblia que inscribió al pie de cada tabla con texto de la versión del propio Lutero, años después fueron retirados por el elector católico de Baviera, pero bajo el fervor teológico que inspiró estas figuras, trata de caracterizar cada personaje con los rasgos psicológicos del respectivo temperamento, conforme a las distinciones establecidas de los temperamentos que Aristóteles había mencionado. Bueno, Lucas Cranach es un maestro del expresionismo. Él no es un realista, él es un expresionista, es un adelantado a su tiempo. Si habláramos del expresionismo en el siglo XIX, pues sería otra cosa, ¿no? Pero estamos en el siglo XVI. Ahora, de Cranach, no voy a decir gran cosa porque, bueno, solo quiero acotar que ilustró la mayor parte de las láminas que pertenecen a la primera edición de la Biblia de Lutero, a la impresa en 1534, que fue su traducción al alemán, desde el griego y del hebreo, y muchos de los grabados, no solo son de Cranach, pero la mayoría son de Lucas Cranach. Acá en la Ciudad de México tuvimos el año antepasado una exposición de Lucas Cranach. Creo que fue muy bueno que se le diera el lugar que merece. Y yo quisiera aprovechar para invitarles. El Museo de la Biblia tiene el sábado 31 de octubre una conferencia acerca de Lucas Cranach que va a dictar el doctor René Kruger. Es la presentación de su libro que se llama Yo pinté a Lutero. Y ese libro es una plática de Hans, el discípulo de Cranach. Y bueno, todo el tema, digo, aquí saldría sobrando. Entonces, a expandirnos en las tareas de Cranach. Mejor los invito para que en el Facebook de Maná o en el correo de Maná, Museo de la Biblia, ustedes tengan acceso a la conferencia. También es gratuita. 31 de octubre a las 10 de la mañana con el doctor Kruger. Yo pinté a Lutero. Grunewald es el gran apologista de la reforma en los grabados, porque bueno, los grabados, pero grabados que podríamos llamar muchos de ellos propagandísticos y apologéticos, ocupan un lugar preponderante en la difusión de la doctrina. Es curioso, hoy nos cuesta trabajo porque tenemos la internet y otras formas de comunicación, pero en aquellos entonces que mucha gente todavía no sabía leer, que la imprenta estaba todavía en sus albores, las hojitas grabadas eran un instrumento maravilloso. A veces los grabados también estaban en los libros y muchos eran de crítica a la Iglesia Católica. Simplemente recuerden ustedes que Julián Hernández, que trajo el Nuevo Testamento a España, fue quemado por la Inquisición porque fue denunciado, porque llevaba un libro reformado que traía un grabado donde el Papa estaba arrodillado frente a una figura del diablo adorándolo, y el título del grabado era El Papa es el Anticristo, solo para ilustrar la importancia del grabado propagandístico. Y bueno, cierro esta parte de las artes plásticas solo recordando que las Biblias ilustradas medievales, como la Biblia Pauperum, eran Biblias que eran ante todo dibujitos, tenían poco texto en latín, la mayor parte eran dibujitos para explicarle a la gente, porque no sabía leer, más del 90% de la población.
En el caso de la Reforma desaparecen las Biblias Pauperum. ¿Por qué? Porque precisamente gracias a la Reforma el Estado, los estados protestantes van a enseñar de manera gratuita, van a educar al pueblo, van a enseñar a todos a leer y a escribir, precisamente para lograr que todos puedan leer la Biblia, pues todos somos sacerdotes. Así que para 1600 ya los países del norte de Europa son países casi al 100% alfabetizados, mientras que México, Latinoamérica, llega al siglo XXI todavía con millones de analfabetas. Hay una gran diferencia cultural. Entonces, las Biblias ilustradas ceden el paso a las Biblias en texto. Ahora se trata de que el creyente se enfrente directamente al texto. Por supuesto que hay ilustraciones, desde la propia Biblia de Lutero hay ilustraciones, pero el clímax de las Biblias ilustradas protestantes llega en el siglo XIX. Tanto las Biblias en inglés, alemán, holandés, son Biblias maravillosas en este sentido. Bueno, hablemos de otro punto del arte en la Reforma, en este caso la arquitectura. Es a partir de la sacralidad cristiana protestante, en donde se entiende que la presencia permanente de Jesús en la iglesia, a través del Espíritu Santo, se manifiesta así en una iglesia que se congrega, y se congrega en espacios construidos para facilitar la reunión que permita la comunión. Entonces, bueno, muchas iglesias hoy, desgraciadamente, han perdido esta visión. Piensan que el templo es la casa de Dios. No, el principio protestante siempre fue claro. El templo es la iglesia, es decir, las personas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y somos templo del Espíritu Santo porque Jesús está siempre presente entre nosotros por el Espíritu Santo. Pero cuando nos reunimos para adorar al Señor en comunidad, pues conviene tener un local. Ese local no es la casa de Dios, pero sí es el lugar de reunión que facilita esa comunión donde vivimos más como cuerpo la presencia de Jesús. El Nuevo Testamento va a quitarle a los lugares lo sagrado. En el Nuevo Testamento no hay lugares sagrados. La arquitectura cristiana está básicamente relacionada con templos. La arquitectura católica sí considera al templo un lugar sagrado. Tiene que haber restos de santos para santificar el suelo donde se construye ese templo. Allí se entierra a la gente para que pueda descansar en paz. Ahí hay un altar porque ahí se va a sacrificar a Cristo en cada misa. Sí es una casa de Dios. Pero en el Nuevo Testamento no. Jesús había dicho a la mujer samaritana: no adoraréis en este templo de Jerusalén ni en el monte Garizim de Samaria. No hay lugares santos. La adoración es en espíritu y en verdad. Toda la tierra, toda la creación es santa y la santidad se manifiesta en la humanización de Dios en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, en su presencia por el Espíritu Santo. Por eso, en los templos protestantes vamos a encontrar un primer cambio arquitectónico que es fundamental. Si en los templos católicos lo que está al frente y al centro es el altar, precisamente altar porque ahí hay que hacer un sacrificio, ahí hay que volver a sacrificar a Cristo. En la doctrina de la transubstanciación, en la doctrina protestante no hay altar. Nos equivocamos cuando le llamamos altar a algún lugar de nuestros edificios. En todo caso, tendremos un reclinatorio, pero no tenemos lugares donde hacer sacrificios, ni tenemos una parte del templo que es la de adelante, donde es más santo y ahí estás más cerca de Dios. No, nada de eso. Simplemente que estamos regresando precisamente a comprender que la arquitectura, como todas las artes, nos emociona, nos conmueve, intensifica nuestros estados del alma y deja una huella imborrable en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento. Y la música o la arquitectura o la pintura provoca diferentes estados del alma. Por eso el cristiano debe desarrollar un tipo de arte que evoque ciertos estados del alma, como la sensación de lo sublime, la belleza, la reverencia, la paz, la contrición, el gozo, y no otros estados del alma que las artes también pueden llegar a despertar, como la voluptuosidad, la sensualidad,
la rebeldía y otras cosas, ¿no? Esto es mucho más claro en la música, pero también en la arquitectura nos vamos a sentir o va a haber gran influencia en cómo nos sentimos por el lugar en donde estamos. Así que la arquitectura, cuando es correctamente trazada en esta búsqueda de lo sagrado, cruza la frontera de lo visible hacia lo trascendente. En el Nuevo Testamento lo que encontramos es la Domus Ecclesiae, es decir, las casas donde se reunía la iglesia. El libro de los Hechos, la epístola a los Romanos, habla de la iglesia que está en tu casa, las Domus Ecclesiae, esta expresión latina de los primeros lugares de culto cristiano, que fue así hasta el siglo IV. Por 400 años la iglesia no construyó específicamente templos, sino habitaciones privadas donde a veces se reunían como iglesia doméstica, ¿no? No tenían una forma especial, muchas veces hasta era en secreto, a veces fueron las catacumbas, a veces fueron las montañas, cuando había persecución, pero ahí se realizaban los ágapes o comidas de amor, ahí se realizaban los bautismos, ahí se enseñaba la doctrina. Así que, bueno, por eso es que nosotros trascendemos la arquitectura más bien a un apoyo a la experiencia espiritual y no como un lugar sagrado, ¿no? El edificio es, como decimos, solo un lugar que acoge a la comunidad. Entonces, ¿por qué buscamos? En primer lugar, una organización, el templo protestante está organizado en torno al púlpito. A diferencia de esa centralidad del altar de la misa, nosotros encontramos en el centro un púlpito y en él una Biblia, lo que manifiesta que hemos cambiado el centro de la misa, la transustanciación, a la palabra, a la sola escritura, postulado de Lutero, ¿no? Entonces se organiza el templo en torno al púlpito, disponemos las bancas en un plano de igualdad, porque el cristianismo primitivo propone la igualdad de todos los creyentes. Nuestros templos son más pequeños que las grandes catedrales para percibir mejor la acústica. Si usted va a algunos templos católicos, es muy difícil a veces entender el mensaje, la homilía, porque el eco a veces lo hace inentendible, ¿no? También se busca una perfecta visibilidad de todos, desde todos los puntos del edificio, lo cual representa la comunión. El templo protestante no es un fin en sí mismo. El templo protestante es un fin solamente, puesto que la iglesia es el verdadero templo, ¿no? Entonces, poco a poco, la arquitectura protestante se va despojando de los componentes formales y espaciales que habían desarrolladose a lo largo de toda la Edad Media, especialmente en el gótico. Obviamente, la Contrarreforma responderá a esto, adornando todavía más los templos en el barroco en arquitectura, incluso en el churrigueresco, que es una forma antirreformista. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas características? Pues ya dijimos, centralidad visual y acústica del púlpito, un altillo perimetral en torno a la sala principal, o sea, no es un lugar santísimo, es un altillo perimetral al púlpito. No hay trazas de la arquitectura de la basílica, donde las jerarquías están plenamente diferenciadas. No es un carácter práctico de la iluminación. La pequeña escala permite la interacción de los fieles para que todos participen del culto. Se disminuye la altura de la sala. La austeridad es tanto material cuanto ornamental. Está casi ausente la iconografía religiosa. A veces puede haber un cuadro, una cruz, pero nada de eso se adora, por supuesto. Se disminuyen todos los factores de diferenciación jerárquica y hay una multiplicidad de orientaciones a fin de que todos tengamos acceso al púlpito en el reconocimiento de que cualquiera de nosotros podría compartir la palabra de Dios. Bueno, ahora me voy a la música, porque ese es un tema más amplio, precisamente porque el protestantismo sí va a destacar mucho más en este terreno. De tal forma que en el siglo XVI, el centro musical de Europa pasó de Italia, del bel canto y todo el avance de los italianos, a Alemania.
Y eso se debió al protestantismo. Con la Reforma, la música ocupó las funciones que en el catolicismo tenía la pintura, ¿no? Bueno, el arte de los sonidos resultó ser un arte eminentemente protestante. La fe de Lutero, su experiencia con Dios, su enseñanza de la salvación por gracia, le hicieron prorrumpir en alabanzas a Dios. Sus sentimientos pudieron hallar expresión solo en la música. Lutero, como Bach después, recibe su inspiración de la Biblia. Se acerca a Dios sin mediación de la iglesia, ¿no? El cristiano tiene relación directa con Dios. Y pues eso se va a expresar en la música evangélica, en su abundancia, en su multiplicidad. Lutero invita a algunos músicos a trabajar con él, como puede ser Paul Eber, Justus Jonas, Nikolaus Decius o Nicholas Hermann, y su amigo, su consejero musical, Johann Walter, para crear el coral evangélico. Bueno, en este coral se concretaban todos los elementos fundamentales de la Reforma, el individualismo, porque la participación directa de cada uno en el servicio religioso, ¿no? Las tendencias humanístico-didácticas. Acuérdense que la Reforma nace del humanismo, en tanto que es una vuelta a los modelos de la antigüedad y a la importancia del ser humano gracias al amor que Dios le otorga. Entonces, bueno, Zwinglio, digo, acuérdense que las posturas son variables. Zwinglio, en cambio, quiere preponderar la palabra hablada y aleja el órgano y a veces ni siquiera permite cantos corales. Calvino no destierra del todo a la música, como lo hiciera Zwinglio, pero sí rompe con las formas del servicio religioso de su época, reemplaza el latín por la lengua nacional, de la misa solo conserva el Kyrie y el Gloria, no tolera los cantos corales ni la música figural, aleja el órgano, permite solamente el canto en su forma más sencilla a una voz, y de esa manera nace el salterio hugonote, que después será también el Salterio de Ginebra, con Clement Marot y Teodoro de Beza. Pero bueno, en cambio la iglesia luterana, ¿no? Va a responder de una manera más rica, si se quiere decir así musicalmente. Por lo pronto, la iglesia de la Edad Media dividía la cristiandad en tres grupos: los sacerdotes, los creyentes y los catecúmenos. Esa triple división se aplicaba también en la música. Los solistas eran los que interpretaban el canto gregoriano. El coro, que estuviera adiestrado, llamado los ministry, eran los que estaban listos para cantar, pero a veces había algún canto simple para la congregación. La Reforma, en cambio, con su énfasis en el sacerdocio universal de todos los creyentes, piensa que el canto congregacional debe ocupar la parte principal. Poco a poco cantaba la gente en el mundo católico, el pueblo, ¿no? Cantaban los hombres, cantaban los monjes, pero no la gente, menos las mujeres. Así que este principio protestante, ¿no? El canto congregacional es la parte principal. Así que Lutero había crecido de por sí en un hogar donde se inculcaba la música. Cuando él se ordenó sacerdote, conocía bien, perfectamente la misa gregoriana. Y cuando estuvo en Roma, él tuvo contacto con este gran músico que fue Josquin de Pré, que se convirtió en el compositor favorito de Lutero. Lutero decía de la música que es un hermoso don de la gracia de Dios y que a menudo había sido la inspiración de sus sermones. Textualmente, Lutero dice que la música despierta todas las emociones del corazón humano. Nada en el mundo tan apropiado para hacer al triste alegre, al alegre triste, para darle valor al que desespera, para ser humilde al orgulloso, para reducir la envidia y el odio. En una carta aconsejaba al organista de Friburgo: cuando estés triste, dite a ti mismo, tocaré un himno a mi Señor Jesucristo, ya sea el Te Deum Laudamos o el Benedictus, porque las Escrituras me enseñan que Él se goza, Dios se goza en los cantos alegres, en el sonido de las cuerdas.
Y así con espíritu renovado, busca las teclas y canta hasta que huyan tus pensamientos tristes, como lo hacían David y Eliseo. Así Lutero, de la misma forma que Agustín, ve en el ritmo un elemento que da alas a la naturaleza y al espíritu. Ese gozo en el ritmo haya su más pura expresión en las danzas de los niños. Él no ve la danza como un pecado. Incluso los protestantes del siglo XVII van a enseñar contrapunto a los judíos, y los judíos jasídicos van a enseñar danza a algunos grupos protestantes, ¿no? Eso también es una parte importante, un capítulo de la historia del arte protestante. Bueno, en tiempos de persecución, Lutero recibió una carta de su amigo, el compositor Senfeld. En ella le enviaba a este amigo un arreglo musical del Salmo 118, que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El ánimo de Lutero, al recibir ese canto, se mejoró, se libró de las aflicciones, porque, bueno, era un momento muy difícil de la lucha, de las guerras de religión. Lutero tenía conciencia de la función ética, purificadora de la música, algo que la iglesia hoy ha perdido, ¿no? Esta conciencia, este sentido que ya existía en la Edad Media. Lutero se entregaba él mismo a la música hermosa, quería que la música instruyera, y por eso adaptó el servicio musical e introdujo estos himnos sencillos en la lengua vernácula. En este canto congregacional, cada miembro tiene la oportunidad de tomar parte activa en el servicio. Deja de ser un espectador. Cada miembro, como una célula del cuerpo de Cristo, expresa su sacerdocio universal participando del culto por medio del canto y de la palabra. Así que Lutero le atribuía a la música mayor significado pedagógico. Los niños eran enseñados desde muy temprano en la música, sobre todo en el canto. Miren lo que decía Lutero de los pastores, ¿no? O de los maestros. Un maestro debe ser capaz de cantar, o yo no lo miraría siquiera. Está hablando de maestros de doctrina, ¿eh? Hoy muchos pastores son flojos para la música, la dejan en manos de cualquier joven que no tiene doctrina ni gusto musical. Lutero dice: un maestro, un pastor que no sepa música, yo no lo miraría siquiera. Ni se debería admitir jóvenes para el ministerio, a no ser que hubieran practicado y estudiado la música en la escuela. Así que Lutero sabe que pues, los cantos son tan importantes que deben también cantarse en la lengua del pueblo, para que el pueblo se involucre, los pueda sentir, pero sobre todo puedan tener un valor pedagógico. Así que Lutero restaura y aviva el canto alemán, ¿no? Sin Lutero hubieran sido imposibles compositores posteriores, como fueron Schubert, Brahms, Schumann o Hugo Wolf. Por allá de 1524, decía Lutero: hemos planeado seguir el ejemplo de los profetas y los padres de la iglesia y componer himnos alemanes para el pueblo alemán, de modo que la palabra de Dios resuene en el canto del pueblo. Su primer himno lo dedicó a los jóvenes Heinrich Boes y Johann Egmondanus, porque ellos fueron muertos en la hoguera por llevar la predicación de la Reforma, a los quemó la Inquisición. Así que, bueno, en 1524 apareció ya su primer libro de cantos. Seguramente ustedes hablaron ya el lunes con el doctor Kruger sobre los himnarios. Este primero, el Achliederbuch de 1524, el del 1525, y los posteriores, los de Magburgo, los hechos en el dialecto bajo alemán, los de 1529, del 31, del 45, etcétera. Eso me lo salto porque ya ustedes lo trataron el lunes. Bueno, los músicos de la Edad Media usaban los modos antiguos griegos. El canto gregoriano había recuperado los modos griegos. Bueno, nuestra música hoy, nuestra música occidental es heredera de la música griega, ¿no? Pero más que modos o escalas mayores y menores, los griegos usaban modos. Lutero los conocía perfectamente y sentía la diferencia de estado de ánimo que provoca cada modo. Por ejemplo, él decía el modo hipodórico, que es el modo más sensual, es un pecador infirmus, es decir, un vacilante pecador. Hoy la iglesia tiene mucha música en lo que sería el equivalente
del modo hipodórico y del modo mixolidio, que es música sensual, que es muchas veces incoherente que estemos cantando de la muerte de Cristo o de la sublimidad de Dios a ritmo de salsa, de quebradita o de rap. Esto es lo que estaría criticando Lutero como un peccator infirmus, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, para los que saben música, este modo requiere el si o el si bemol, de tal manera que estos cantos, diría Lutero, solo eran apropiados para que los mozos le canten a las criadas. Bueno, los himnos más famosos de Lutero fueron, por ejemplo, Cristianos regocijaos, donde insta a la congregación a cantar el milagro del amor redentor de Dios, expresando como desde su celda él tenía aquella experiencia de angustia, de lucha desesperada por la salvación de su alma. Este otro himno, de lo profundo clamo a ti, que describe el estado de ánimo del Salmo 130, el himno que se llama Paz y Gozo, con paz y gozo parto ahora, o el del cielo, los ángeles traen buenas nuevas. Pero por supuesto todos conocemos quizá el más famoso de sus himnos, Castillo Fuerte. Perdón por los que sepan alemán, mi pronunciación puede no ser tan buena, pero este canto Ein feste Burg, Castillo Fuerte, fue su himno de batalla. En el siglo XVI, el poeta Philipp von Setzen reconocía que el ritmo del himno se asemejaba a un redoble de tambores. En este himno Lutero parafrasea el Salmo 46, ¿no? Porque se está celebrando la dieta de Espira en 1529 y ahí puede acabarse la reforma, ¿no? Puede limitarse la propagación del evangelio. Entonces él está expresando en este himno su oración y su fe que la palabra de Dios ha de permanecer. Entonces el himno empieza en un triple do, da, da, do, ¿no? Castillo Fuerte. La triple repetición del do es como el modo jónico, otro modo griego, de un toque de trompeta, de una atalaya que resuena como resonará pues en el juicio final, un toque de trompeta que los justos no temen, ¿sí? Después baja a la cuarta justa, que es el sol, como una espada que recae en alemán sobre la palabra Burg, que es castillo, y luego para repetir otras 3 veces la cuarta más baja sobre la palabra Unser, y la melodía así va haciendo un florilegio en donde se puede presentir la gracia. Mientras que la línea siguiente muestra el cuadro, cuando empieza a hablar del diablo, ¿no? La línea fluctúa modulando hacia la acorde de la dominante, simbolizando las contorsiones de Belcebú. La línea siguiente, sobre todo en la cuarta estrofa, une la lucha de 2 fuerzas hasta alcanzar una plena extensión en la octava, para luego caer al do de abajo, símbolo de la inevitable victoria del cristiano. En el arpegio nos habla pues del anticristo, y de esta manera pues cuando termina la cuarta estrofa diciendo que por sobre todas las cosas el reino de Dios ha de permanecer, nos preguntamos incluso si toda la melodía del canto no estaba decidida precisamente a partir de las palabras que están en la cuarta estrofa. Bueno, los arreglos que se han hecho al Castillo Fuerte a lo largo de la historia protestante han sido muchas. En el siglo XVII, ya Juan Sebastián Bach escribía su cantata de la Reforma, donde pues el tema de toda la cantata es Castillo Fuerte es nuestro Dios, y en ella conmemoraba el segundo centenario de la Confesión de Habsburgo. También Beethoven escribió en 1825 su ópera, una introducción al coral luterano basado en este canto de Lutero. Perdón, me quedé pensando en Meyerbeer. Meyerbeer escribe una ópera que se llama Los Hugonotes. Claro, pero esa era una ópera más católica. Muchos lo vieron como una ofensa. Bueno, pero posteriormente Robert Schumann también escribió una obra y respondió a Meyerbeer en esto que consideraba una blasfemia. Otros oratorios, como el de Heinrich Zoller o el Parsifal de Wagner, implican
las notas del tema de Castillo Fuerte es nuestro Dios, la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn, el Festival Eclesiástico de Otto Nicolás, Franz Liszt adapta para órgano, Henry Carl Bernstein hace las variaciones para órgano, Schellenberg, Fantasía para órgano, Carl Stein, Preludio y Fuga, Carl Augusto Fischer, Preludio y Fuga, Gottlieb Fischer, Fantasía para órgano, Müller-Hartung, una sonata, y Ludwig Riedel, la Obertura Festival. Bueno, continúa, ¿no? Kaisersmark de Wagner, también para celebrar a las tropas de Francia, la obertura de Joachim Raff, de la Guerra de los 30 años, la abertura Sur Reformations de Reinecke, el poema sinfónico de August Bunger, la ópera Venceden de Heinrich Zollner, la fantasía coral de Max Reger. Bueno, es una larga lista de grandes compositores protestantes que retomaron y que celebraron el grandioso himno de Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y esto es porque Lutero tenía una gran capacidad musical. El teólogo y músico Cyranus Spangenberg dice de Lutero lo siguiente: es con mucho el mejor y más artístico de todos los maestros cantores. En él hay espíritu y significado. No hay nada forzado, nada remendado, nada estropeado. Su significado es claro e inteligible. No hay nadie que lo iguale y mucho menos que lo supere. Bueno, aunque en la mayoría de los casos Lutero entregaba sus melodías a los compositores para que armonizaran, ¿no? A veces lo hacía. Por ejemplo, cuando compuso esta de Non moriar sed vivan, o sea, no moriré, sino que viviré y declararé las obras del Señor. Lutero estaba bien versado en contrapunto, que es esta superposición de las melodías que ya crea una armonía que no se conocía en la Edad Media. Su médico dice que Lutero siempre podía descubrir errores musicales y que no solo creaba la música, sino que podía ejecutarla como el mejor medio de afrontar las tentaciones del cuerpo y de la mente. Bueno, en el ritual luterano, Lutero postulaba varias clases de culto. Número uno, la celebración, la gran celebración festiva, esa que duraba varias horas y estaba destinada a las catedrales, que incluía cantos en latín y orquesta. Y en segundo lugar, el servicio sencillo, puramente alemán para las iglesias de aldeas, donde solo se conocía el alemán. O sea, Lutero logró este equilibrio entre una música sencilla, pensando donde no hay recursos musicales ni económicos, pero también hacer una música grandiosa donde sí es posible. En general, mantuvo el orden de la misa, o sea, la liturgia, el orden de un culto, que llamamos la misa, ya estaba perfectamente establecido, como un molde, ¿no? La iglesia protestante hereda ese molde, pero Lutero introduce algunos cambios. Mantiene el orden, pero rechaza las partes de la cena del Señor, especialmente el pangelingua y todas estas que hablan de la transubstanciación. Esa es la parte que Lutero quita. Las demás las deja tal como eran en la misa latina, así como cuáles son las secciones de texto que siempre va a ser el mismo texto en la misa. El Kyrie, es decir, el Señor ten misericordia, el Gloria, el Credo, Ex Sanctus, el Hosanna y el Benedictus. Hay otras secciones donde el texto puede ser variable, cada compositor puede aportar un texto. Ese es el introito, el gradual, el aleluya, el ofertorio, y la comunión. Por supuesto, estas variaciones también tienen relación con la fiesta del año que se vaya celebrando, ¿sí? Posteriormente al aleluya venía la salutación, luego el anuncio del evangelio y la lectura, y finalmente el credo latino. Después de esta parte de la lectura del evangelio, venía ya el sermón y luego la liturgia de la comunión. Bien, después de elevar el pan y el vino, venía el Pax Dominis, la paz del Señor, anuncio de la paz y el perdón. Después viene el Agnus Dei, el Cordero de Dios, que con ese termina la comunión. Se canta un himno por parte del coro y el himno congregacional se canta después del gradual y del Agnus Dei. Esto es la misa alemana. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran con alguna obra de Bach,
sabiendo que es un compositor protestante, y nos encontramos que una de sus más grandes obras es la misa en si menor, usted va a decir, pero ¿por qué una misa si es protestante? Porque estamos hablando de la misa alemana, estamos hablando de la misa protestante. Por lo pronto, ya desde 1521, Karlstadt, Andreas Karlstadt, que fue primero maestro, luego discípulo y luego se separó de Lutero por su radicalismo, había celebrado ya desde 1521 la primera misa en alemán, allá en Wittenberg precisamente. Thomas Müntzer, este líder de los reformados radicales, un extremista que propugnaba por la guerra campesina, también creó himnos en alemán, muchos de los cuales después se integraron en el himnario luterano. Pero bueno, Lutero dirigió por primera vez una misa, ya diríamos protestante, el 20 de octubre de 1525 en Schlosskirche de Wittenberg, es decir, en la capilla de la iglesia de Wittenberg. Lutero comprendía bien que la misa latina debía ser cantada en alemán. Habría que cambiarle también algo a la música, y con ese fin llevó a Wittenberg a sus consejeros musicales, además de los que ya mencioné, también a Konrad Rupsch y bueno, ya mencionamos a Walter, que opinaba de Lutero. Lutero discutió, dice este amigo, este asesor musical, Lutero discutía con nosotros los cantos gregorianos, la naturaleza de los 8 modos, y finalmente aplicó el 8º modo, la epístola, y al 6º modo, el evangelio. Acuérdense que cada modo griego crea un diferente estado de ánimo. Hoy diríamos también, musicalmente hablando, que cada tipo de timbre de los instrumentos, cada combinación armónica, melódica, de intensidad del sonido, de ritmo, crea también un estado del alma. Lutero percibía muy bien qué creaba qué cosa. Entonces él dice, bueno, el modo 8º va a ser para la epístola porque Pablo era más fuerte, más duro, mientras que el modo 6º, el del evangelio, porque Jesús es mucho más dulce en su manera de hablar, ¿no? Así que él escribe lecciones y adopta y adapta otras partes de la misa. Y bueno, especialmente a un aspecto que se llama la pasión. Ya la pasión era, como la gente no sabía leer y no había imprenta, la gente no tenía Biblia, para Semana Santa se cantaban pasajes de la Escritura. Entonces la pasión tuvo una tradición muy larga, pero pues la pasión se cantaba en los tetracordios del modo hipodórico, en los órganos que todavía tienen letreritos. Uno de los registros se llama APRA y otra Vox Personarum. Entonces esas voces eran las especiales para cantar cuando hablamos de la pasión. Lutero lo que hace pues es retomar esta idea, y tras él vienen una serie de compositores que van a desarrollar grandes composiciones con respecto a la pasión. Por ejemplo, bueno, ahorita voy a retomar eso. No quiero perder el hilo en la cuestión de los himnos, ¿no? Al principio para la gente era muy extraño cantar himnos. La gente no estaba acostumbrada a cantar, no estaba familiarizada, mucho menos con leer himnarios. Y yo he encontrado con las iglesias que no cantan himnos, sino que al frente tienen un grupo de instrumentos electrónicos que solo ellos se oyen porque ellos tienen el micrófono. La gente es muy desafinada, ¿no? Entonces, en la época de Lutero, pues ya había escuelas de cantores, hermandades de cantores. El propio Lutero era un maestro cantor. Cuando digo maestro cantor, es que entre los siglos XVI y XVII, a la manera del tiempo de los salmos, el director de coro, el maestro cantor, es el que sabía los grandes secretos de la música. No solo las técnicas de la composición musical, sino la simbología de la música. Hay toda una retórica de la música de Bach, por ejemplo, qué significan sus tonalidades, las medidas de los compases, las anacrusas de los tiempos, los puntillos, etcétera. Entonces, Lutero era, y a la vez, como Bach también, un gran maestro cantor. Así que los himnos por lo pronto se cantaban al unísono, es decir, todos la misma melodía. La gente todavía tenía poco sentido de la armonía y de los acordes.
no había barras de compases. Todavía tenemos por aquí algunos himnarios del siglo XVI en el museo, y efectivamente hay apenas una especie de neumas que indica un poco la altura de la nota, pero no hay una precisión en el ritmo, porque o se indica la altura de la nota y no la duración, o la notación mensural, pero pues habría que interpretarla con muchas reglas complicadas. El Cantus Firmus no era obra del compositor, sino se tomaba de otras fuentes, y sobre el Cantus Firmus, que llevaba el tenor como símbolo de la palabra de Dios que no cambia, se añadían las voces y representaban la exégesis del creyente. Así que, por ejemplo, Lucas Osiander, en el prefacio de sus 50 himnos sagrados, señala que los himnos estaban destinados a ser usados en la iglesia y arreglados de manera que toda la congregación cristiana pudiera cantarlos. Osiander trasladaba la melodía al soprano. En la Edad Media la melodía la llevaba el tenor. Osiander la lleva al soprano, porque si no la gente no va a entender cuál es la melodía y qué está cantando el tenor, ¿no? Entonces el coral protestante surge de ahí. Este maestro de Königsberg, Johannes Eckhart, también en los 55 cantos corales del 1597, crea un nuevo estilo de literatura vocal con toda la influencia del maestro flamenco Orlando Di Lasso, en donde la melodía de la voz superior es acompañada por las otras voces en un continuo movimiento rítmico, y bueno, eso da pie a los más grandes arreglos corales anteriores a Bach, ¿no? Bien, ¿por qué era necesario los complicados arreglos del coral? Miren, hoy a veces, para que las personas no se aburran, si un himno tiene 5 estrofas, decimos, vamos a cantar 2, y nada más se cantan 2. Eso está mal. Está mal porque la teología de todo el himno era una pieza indivisible, como acabamos de ejemplificar con la 4ª estrofa del Castillo Fuerte, ¿no? Bueno, me voy a ir más rápido, estoy viendo que ya se me agotó el tiempo. Lutero daba símbolo a los instrumentos, la trompeta representaba el sermón, el salterio la enseñanza de las buenas obras, el arpa el sufrimiento y el pecado, los címbalos el sermón penitencial, el coro la unidad de la iglesia, las cuerdas las enseñanzas, el órgano las grandes proezas de los mártires. Me salto varias cosas. Ya dije que Bach lleva a su culminación esta obra más sublime de todas, que es la Pasión de Cristo. No solo Bach, había habido pasiones importantes de Heinrich Schütz, de Thomas Strulus, y de otros compositores, Christian Friedrich Hunold, etc. Pero las pasiones de Bach son los exponentes más magníficos del luteranismo y del protestantismo. Ahora, no tendría sentido hacer este repaso histórico si no terminamos hablando de qué sentido tiene para nosotros hoy, como iglesias reformadas, como iglesias protestantes. ¿Qué sentido tiene? Primero, que nos enfrentamos a un relativismo estético. Este espíritu del anticristo que está acampando a lo largo del mundo. No solo es un relativismo moral donde la gente quiere que lo bueno y lo malo sea lo que cada quien decide, donde el relativismo epistemológico propone que cada quien tiene su verdad, también hay un relativismo estético en el que la gente cree que lo bello es lo que yo quiera. Y por eso la fealdad se ha metido en las iglesias. La fealdad arquitectónica, la fealdad de nuestros calendarios y tacitas de las librerías cristianas, y la fealdad de la música, por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a un arte actual que está vacío de contenido, que propone que un objeto cualquiera, porque lo pongo a la luz de una vitrina y de una lámpara, ya es arte objeto? Un arte destructivo. Pues que nosotros tenemos como quienes sabemos que no hay una verdad relativa ni un bien relativo, tampoco hay una belleza relativa, como protestantes tenemos que volver al Nuevo Testamento. Tenemos que volver a los postulados que nunca cambian. A despecho de las modas, de la posmodernidad,
del relativismo, de las ideologías en las que a veces incluso pastores y seminarios caen, nosotros tenemos que mantenernos firmes en las bases que hemos heredado del Nuevo Testamento y de la Reforma del siglo XVI. ¿Por qué? No debemos despreciar el arte. Muchas iglesias cristianas, más las pentecostales y peor las neopentecostales, han despreciado el arte. Y por eso a veces nos quejamos del arte que ahora está en manos de los impíos. Es un arte depravado que, como dije al principio, es un ariete para meter lo satánico en las sociedades. ¿Pero por qué? Porque nosotros olvidamos que Cristo es Señor sobre todas las cosas. Cristo es Señor en la ciencia, en la filosofía, en la política, en el arte. Y de esa manera nosotros tenemos que volver a proclamar y a vivir el señorío de Cristo en el arte, creando un arte diferente, un arte que se identifique con las formas más sublimes. Por ejemplo, cuando el arte salió de la iglesia al mundo, la iglesia primitiva y la reforma. Ahora es al revés. El arte en la música, o el feo arte en la música, e incluso en la arquitectura, la especie de auditorio donde se presentan los shows tipo Televisa, ahora son las iglesias, ¿no? Es decir, ahora el supuesto arte se infiltra en la iglesia, pero la iglesia no está llevando al mundo un arte diferente que conlleve el mensaje y la acción del Espíritu Santo. Por supuesto, tenemos un gran desafío que tiene que comenzar, siempre tiene que comenzar, como comenzó la Reforma, por un avivamiento. No se trata solo de corregir la doctrina, no se trata solo de hacer apologética, no se trata solo de pelearnos con los que están afuera. Se trata de primero rendirnos y vivir lo que vivió Lutero en una entrega absoluta a Cristo, una constante vida llena del Espíritu Santo todos los días, no como una doctrina solamente que tenemos por entendida, sino como una experiencia real, que ese Espíritu que ya recibimos desde que creímos, no solo debe vivir en nosotros, debe gobernarnos, debe llenarnos mientras nosotros estamos plenamente postrados a su señorío. De tal manera que necesitamos volver a esta experiencia donde el significado profundo del arte, que es una expresión de lo incondicionado, es una expresión del ser con mayúscula, una expresión de Dios, vuelva a relacionarse con las formas particulares para dar un mensaje eterno al mundo que está allá afuera, pero también para adorar a Dios a través del arte, para expresar la comunión de la iglesia a través del arte. En síntesis, el señorío de Cristo, vivido de una manera cotidiana por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Voy a dejarlo aquí porque seguramente ya es tiempo de preguntas. Pastor Rodolfo, gracias. Gracias, Cristian, por tu participación. Y decirles, aquí dice Daniel Camilo, es importante el principio que mencionaste, dice, ahora estamos imposibilitados por la pandemia, que algunos dirigentes y pastores piensan que la pandemia es una treta para perder la comunión o que desaparezca la iglesia. Lo hizo como un comentario, ¿no? De lo que hoy se está. Dice, ¿podrías mencionar algunas obras de arte cristiano que se han realizado en este siglo? Bueno, en este siglo tenemos a algunos músicos contemporáneos. Estoy pensando en Kurt Thomas, Ernst Papping, Hans Friedrich Mikkelsen, Nepomuk David, Hermann Simon, Willy Burkhardt o Adolf Brunner. Eso en el ámbito protestante que estamos hablando ahora, pero también tenemos en el ámbito católico Oliver Messiaen, Arvo Pärt y otros, ¿no? El propio Schoenberg, incluso hasta algunos rusos. Pues en el ámbito arquitectónico y pictórico no estoy tan informado de lo contemporáneo. Lo que percibo en lo general es que lo que ha predominado es un arte vacío de contenido, donde se privilegia la forma. Y creo que más bien es un desafío nuevo el poder crear un arte representativo, influyente, obras maestras
desde una perspectiva cristiana y también protestante. ¿Por qué algunos templos protestantes se manejan 3 púlpitos? Bueno, en las iglesias católicas podía haber varios ambones o púlpitos, normalmente a los lados del altar, pues depende para quién estaban destinados, ¿no? En realidad en una iglesia protestante no tendría mucho sentido el tener varios púlpitos, a menos que todavía tengamos esta herencia católica de que en este de acá solo predican los meros ordenados, acá los no tan ordenados y acá los hijos de policía, ¿no? El acomodo de las bancas o sillas en un templo protestante podría ser en forma circular sin que haya un púlpito central, dice Daniel Camilo. Bueno, puede haber, el púlpito puede ser central en el sentido en el que se trata de que todos vean, todos puedan entender dos cosas, ¿no? Captar directamente auditiva y visualmente la predicación, pero también accesible a todos porque dijimos que cualquiera debería poder compartir la palabra de Dios en un momento oportuno. Ahora, sí, una iglesia protestante, muchas están diseñadas cuando menos en un semicírculo, precisamente para podernos mirar y tener esta mayor conciencia de la comunión. Dice Aarón Dorantes, siendo protestantes, ¿por qué se sigue predicando una sola persona al frente de todos, como lo hacen los católicos? Esta manera no es bíblica. Sí, miren, a veces traemos todavía mucha herencia católica, no es el tema y no, espero no pisar callos, pero a veces cuando las iglesias evangélicas son espectadoras, pues pareciera que no hubo reforma, ¿no? En la reforma, recuerden, primero somos todos sacerdotes, pero también en 1 Corintios 14 y especialmente el verso 26, dice, cuando ustedes se reúnen, todos tienen algo, salmo, doctrina, revelación, lengua, interpretación. Y Pablo dice, todos podéis profetizar, todos podéis predicar, claro, con ciertas reglas, 2 o a lo más 3 por reunión, por turno, los demás juzguen, pero lo importante y que a veces sí efectivamente se ha perdido en algunas iglesias es esa oportunidad que todo creyente necesita, incluso para crecer, el poder compartir, incluso el derecho que tiene de dar algo, sea un testimonio, sea un canto, sea una oración, sea una doctrina, sea una exhortación. Yo creo que sí tendríamos que ser más cuidadosos en ayudar a que nuestra iglesia participen los más que se puedan. Ahora, a veces las iglesias son muy numerosas y quizá una manera de vivir más esto que llamamos grupos familiares o reuniones en casas o células, donde al ser 5 o 10 congregantes hay muchísimo más oportunidad de crecer y de participar. Dice Job Nava, ¿a qué considera la diferencia en la ubicación de los participantes de la alabanza de los cultos protestantes? ¿A qué Bueno, considera la diferencia? miren, en la época en que no había micrófonos, el coro hacía en parte la voz de un micrófono. Imagínense ustedes las grandes asambleas en torno al templo judío, por ejemplo, ¿no? Las 3 grandes fiestas, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, eran fiestas de peregrinación. Muchísima gente llegaba de muchas ciudades a Jerusalén. Entonces imagínense que hay 100,000 y hay un coro y no hay micrófonos. ¿Cómo vamos a hacer que todos esos 100,000 puedan cantar más o menos pues coordinados? Bueno, pues algún texto de Crónicas nos dice que el coro llegó a ser hasta de 3,000 voces. Imagínense, de un lado 100,000 personas, enfrente un coro de 3,000 voces, frente al coro un director que con la quironomía, es decir, con señales de la mano, indicaba las notas, y entonces el coro era el guía de toda la congregación. Entonces, el canto congregacional sigue siendo el fundamental, pero muchas veces necesita como guía o a un cantor o al coro. El canto antifonal era tanto en los primeros siglos del cristianismo como en la Reforma la forma más común, porque se trataba de alternar las estrofas, por ejemplo, de un himno. Las estrofas al unísono y sin instrumento las cantaba la congregación. Las estrofas a voces con órgano las cantaba el coro. Otras ocasiones todos se callaban y solo tocaba el órgano.
Entonces, ese es un canto antifonal, donde a veces uno canta, el otro responde. Muchos de los salmos son así. Entonces, el coro tiene varias funciones, ¿no? Guiar a la congregación, enseñar a la congregación, ser una parte en la antífona. Pero bueno, en la Edad Media los coros estaban arriba y a espaldas, de tal manera que pareciera una voz de ángeles, porque venía de arriba, y a espaldas para que los cantores no se envanecieran. En el caso del protestantismo, el coro, que sí involucra a hombres y mujeres, pueden estar al frente porque ha nacido el individualismo. Pero por supuesto que también tenemos que estar alertas contra ese extremo donde el músico cristiano, el músico o el cantante cristiano ya se vuelve una especie de ídolo tipo el mundo, ¿no? Ah, el cantante, ya, y ahora viene el famoso cantante que cobra en dólares por venir y quiere que los pedemos en hotel 5 estrellas y que luego no te quiere dar ni su autógrafo porque viene con guardaespaldas. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. La siguiente pregunta de Jorge Ayala, ¿la música sacra, incluso los cantos gregorianos, tuvieron algún impacto en la música o himnos de Lutero o Bach o son de otra época? No, bueno, hace rato comentábamos que Lutero como sacerdote conoció perfectamente el canto gregoriano. Los himnos protestantes de la época temprana tienen mucho en común con el canto gregoriano. Y también les expliqué de los modos griegos que utiliza Lutero y cómo discierne lo que provoca cada uno de los modos. Cuando hablamos del jónico, el dórico, el lidio, el mixolidio, porque precisamente eso es parte del canto gregoriano. Más bien, aunque hoy estamos hablando de la herencia protestante en el arte, tendríamos que tener un panorama más amplio de la historia de la música judeocristiana, que tiene más de 20 siglos. En ese panorama tendríamos que considerar desde los salmos, que gracias a los manuscritos hebreos del texto masorético, que tienen anotaciones musicales que se llaman teamim, podemos hoy reconstruir la música como fue en tiempos de Cristo. Desde allí tenemos que arrancar y luego pasar por los modos del canto ambrosiano, el canto romano, el canto gregoriano, el canto ortodoxo griego, el canto ortodoxo ruso, el canto judío medieval, el canto medieval en sus diferentes vertientes, el ars antiqua, el ars nova, el nacimiento de la polifonía, el motete, etcétera. Entonces, toda nueva forma musical se construye sobre la anterior. No podemos decir borrón y cuenta nueva, ¿no? Tenemos que reconocer la herencia. Yo les voy a invitar para que estén alerta en el Facebook del Museo de la Biblia. Primero tenemos algún grupo de WhatsApp donde casi diario compartimos alguna obra musical o compartimos algo sobre doctrina de música. Esa es una posibilidad. La otra, vamos a abrir ya un curso de la música que podemos llamar de los apóstoles a Bach. Y vamos a estudiar mucho de esto que acabo de decir, de estas épocas, de estas formas del canto que acabo de mencionar, que yo diría que lo ideal es que un músico cristiano es todo un ministerio. Así como el ser pastor, el ser predicador, el músico no es menos, porque de acuerdo con el libro de Crónicas, el músico es un profeta. Y si nuestros músicos no tomaran tan a la ligera su llamamiento, si se prepararan de verdad en la teología, en la Biblia, en la música, tendríamos otra calidad de música en nuestras iglesias. Entonces, yo quiero invitarles para que en esta idea de que la música es palabra divina, es ministerio profético en cuanto a proclamación del mensaje, quien tenga llamado musical realmente se meta, pero a fondo, no solo en la letra, porque los salmos son letra profunda, doctrina, teología profunda, también en el arte de la palabra, los salmos son también literatura, son poesía, pero también en la vida espiritual, los escritores de la poesía bíblica estaban llenos del Espíritu Santo, pero también, como dice Crónicas, los levitas eran entendidos en el canto y vivían solo para ser virtuosos de su instrumento. Dice alguien de Facebook, ¿qué piensas tú de la escenografía que se puede hacer en un templo, sobre todo cuando hay escuelas bíblicas de vacaciones?
Esto sabiendo que es un misterio de evangelismo, ¿qué piensas se deba poner algo dentro del templo? ¿Es un sacrilegio o cuál sería tu opinión? Miren, no es un sacrilegio porque ya dijimos que el verdadero templo es la iglesia. Nuestros lugares de reunión pueden ser adaptados como mejor nos convenga para el fin. Dijimos ya que el templo no es un fin, sino un medio. Entonces el templo se puede adaptar al fin que nosotros tenemos. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, en 1 Corintios 14, que hablando del culto, todo el capítulo, se deja claro un principio fundamental. Hágase todo para la edificación de todos. Si una escenografía edifica a todos, pues es válida. Si la escenografía me favorece para que se entienda el sermón o para que se entienda la actividad evangelística, no representa ningún problema. Yo solo sugeriría que entonces solo procuremos que nuestra escenografía sea lo más artística de ornato, incluso de artes plásticas, siempre y cuando nos quede clarísimo que no hay adoración, no hay veneración a ningún elemento que no sea el Dios invisible. Amén. Dice Sabdiel Flores, la música cristiana contemporánea, en su mayoría neopentecostal, y lo que es el Hillsong, ¿se podría considerar protestante o herederos de la Reforma? Ahí pone, en lo personal, a mí no me gusta la música cristiana de este tipo. Miren, es un tema bastante largo. No es que tenga ganas de meter gol y de hacer propaganda. Lo que pasa es que el tiempo es tan corto que tengo que hacerles las invitaciones, ¿no? Acabo de impartir una materia que se llama musicología bíblica. Si alguien se interesa, pues igual puede solicitar su acceso. Es donde tratamos esto muy ampliamente, pero ahí estoy haciendo una distinción entre la música autóctona, la que realmente sale del pueblo, esta que Lutero decía, la música alemana en las aldeas, las iglesias, y la música académica, aquella que ha logrado conjuntar lo mejor de muchas generaciones, esta música catedralicia que hablaba Lutero. Esas dos son correctas. El problema es que hoy tenemos otra forma de música que podemos llamar la música comercial, música que se hace solo para vender, para crear estímulos sensoriales. Es música repetitiva, es música superficial, es música exageradamente rítmica, donde el espíritu y la mente no tienen que comprometerse, solamente hay que sentir así facilito
y la gente hoy está buscando emociones. Hoy la masificación de la gente permite la manipulación a través de las emociones y desgraciadamente en las iglesias ha sucedido lo mismo. Muchas iglesias solo se dedican a crear emociones, no hay doctrina, no hay profundidad de vida, de experiencia con Dios y la música refleja eso. Música emotiva, comercial, de géneros sensuales y se supone que es cristiana porque le cambiamos la letra, pero los ritmos, las armonías, las melodías que conlleva siguen provocando sensualidad en quien la oye y quien la canta. Entonces se convierte en una contradicción. Digo, este es un tema muy controversial y no quiero que alguien se sienta ofendido. Alguien puede decir, no, es que ya denigraron mi música. No, déjenme decirles que la gracia de Dios es tal que Dios nos ama y nos bendice a pesar de. Si nuestra música no es la mejor, de todas maneras Dios nos da su gracia. Esa es una cosa. La segunda es que yo le invito no a prohibir ni a desechar, sino que del nivel musical en el que se encuentre usted o su iglesia, de ahí vaya para arriba, no para abajo. Porque en la época que nos tocó vivir, vemos que las nuevas generaciones ya están peor que las anteriores. Las músicas hoy, como el rap, el reggaetón, son musicalmente hablando peores, son simplistas, son tribales, ya de la zona límbica del cerebro, en comparación con músicas de otras épocas, ¿no? Entonces la iglesia tiene que estar alerta, los ministerios musicales tienen que estar alerta para no irnos en esa debacle, sino estemos donde estemos, aspiremos hacia más, mejor letra, mejor teología, mejor música, y como dije, cultivemos nuestro gusto a partir de las obras del genio. Dice Connie, ¿podría recomendar algunos textos para saber cómo enfrentar el relativismo que afecta a nuestra sociedad, tanto en lo moral como en el arte? Caray, bueno, esa es una bibliografía, pues es más difícil. A ver, hay un libro que se llama, es de un autor mexicano, el doctor Rojas, La ética racional objetiva. Ese es un libro que nos muestra que el relativismo ético es imposible. Ese sería un buen libro, ¿no? Pero sí, yo creo que tendríamos que volver a algunos filósofos cristianos, si no contemporáneos, pues bastante recientes, como puede ser Bonhoeffer. Todavía está vivo un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur. Un filósofo que murió hace poquito, Wolfgang Pannenberg, Paul Tillich con su entendido clarísimo de que no podemos relativizar lo absoluto ni absolutizar lo relativo. Claro, a veces son libros de un lenguaje un poco complicado, pero yo diría que pues en un primer término, pues tenemos que volver al Evangelio. Todo relativismo es incompatible con el Evangelio. Me refiero al relativismo moral, porque por supuesto hay relativismo cultural y eso es claro. Las culturas cambian, las épocas cambian, pero la moral, que son los valores que reflejan los atributos divinos, la justicia, la santidad, el amor, la lealtad, la verdad, esos no pueden cambiar. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, entonces la verdad no puede ser relativa. Cuando nuestro bien supremo es Dios, el bien no puede ser relativo. Entonces, por eso decía yo que la reforma es una vuelta al Nuevo Testamento, al cristianismo del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia empieza a dejarse seducir por las ideologías de este tiempo, cuando la iglesia se hipnotiza porque le dicen que la posmodernidad y que ya esta época es diferente, que la Biblia era de otra cultura, pues esta iglesia que se casa con la posmodernidad va a ser viuda al siglo siguiente, porque la posmodernidad va a pasar como han pasado todas las modas. Solamente quien permanece como esposa de Cristo puede estar firme eternamente. Amén. ¿Algún libro que recomiendes dice Ana Karina, algún libro que recomiendes con respecto a su exposición La Reforma y el Arte?
Ah, no conozco un... Miren, hay un libro que se llama Huellas de la pintura en el arte cristiano. Es más, no es solo protestante, está hablando de todas las ramas del cristianismo y de todas las épocas. Huellas de la pintura en el arte cristiano. Está un libro que se publicó en Cuba hace muchos años, yo ya no sé si se pueda conseguir, se llamaba De Lutero a Bach, es un libro excelente. Pues no sabría. Sí, 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 después tienes la información, nos las hace llegar por un PDF algo para que nosotros podamos anexarlo a las Claro. personas Albert que... Schweitzer, que fue también misionero, Albert Schweitzer escribió 2 tomos muy amplios sobre todo el lenguaje musical de Juan Sebastián Bach, solo que esa obra solo está en inglés. Para quien lea inglés, pues también le va a gustar mucho. Dice Dante Vega, ¿cuál es la diferencia entre lo moral y la ética? ¿Y cómo saber que algo es bueno o malo? Bueno, ese es todo otro tema. Tenemos un curso de ética cristiana también. Bueno, miren, la moral es la conciencia que Dios ha puesto en todo hombre, que Pablo llama también la ley escrita en nuestros corazones, por la que todo ser humano puede captar eh, lo que es bueno, y aquí lo que es bueno es aquello que tiende hacia el amor, y lo que es malo, todo aquello que conlleva ausencia de amor y por tanto es destructivo. Esa es la moral. Ahora, la reflexión filosófica sobre el fenómeno moral es la ética. Digo así, grosso modo. ¿Cómo saber que algo es bueno o malo? Bueno, acababa yo de decir que lo que tiende al amor, claro, habría que entender bien el amor. El amor es la decisión de dar el ser para la plena realización del otro. Todo acto donde mi ser es entregado para que otro llegue a ser lo que Dios quiere, eso es amor. Y todo lo que no es eso es destructivo y es la ausencia del bien. El mal es la ausencia del bien, como dice San Juan, la luz y las tinieblas. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Dice Rioli, entonces podemos decir que la reforma luterana afectó a toda doctrina desde el catolicismo. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Afectó a toda doctrina? Dice Rioli, a ver. Entonces podemos decir que la reforma luterana afectó a toda doctrina desde el catolicismo. Bueno, a ver si entiendo la pregunta. Miren, la reforma sí afecta sustancialmente doctrinas, ¿no? Precisamente la reforma va a ser combatida a sangre y fuego porque, por ejemplo, el hecho de que todos seamos sacerdotes y no necesitemos la mediación de una institución eclesiástica para relacionarnos con Dios, socavaba los fundamentos político-económicos del romanismo. Entonces era inaceptable. Pues en un sentido sí pone en cuestión todas las doctrinas. La reforma da origen a la época moderna, a una nueva concepción de la individualidad, de la libertad, de la persona, de la educación, del arte y sobre todo pues de la libertad de conciencia, lo que trae a la Europa del Norte mucha investigación, muchas universidades y finalmente mucho avance tecnológico, científico, económico, a diferencia de los países que somos hijos de la contrarreforma. En ese sentido sí afecta todo, pero en otro sentido, la pregunta dice si desde la Iglesia Católica, tenía que ser desde la Iglesia Católica porque en Occidente la Iglesia o la rama del cristianismo que predominaba era el catolicismo romano. Ahora, la Iglesia protestante no rompe ni puede romper del todo su herencia, no solo católica, sino antes de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica romana, como romana, nace hasta el año 500. Antes tenemos la Iglesia Católica antigua, la Iglesia Ortodoxa griega, las iglesias orientales, la siria, la abisinia, maronita, la etiópica, la copta, y luego la patrística, antes de eso la patrística y la época apostólica. Entonces la reforma no puede romper con todo. Por lo pronto, por ejemplo, Lutero retoma una filosofía agustiniana que refleja una filosofía de Platón. En ese sentido, la música, por ejemplo,
es el arte que no es tangible, por eso es la más grande de las artes. Mientras que en el catolicismo hay una teología tomista, de Santo Tomás, que se sustenta en Aristóteles, donde pues las cuestiones del mundo espacio-temporal, terrenal, tienen una mayor representación en las artes plásticas. Entonces, bueno, es todo un repaso a la historia de las doctrinas, porque Lutero mismo no llega a ser lo que llega si no hubiera sido por la influencia del humanismo de Erasmo de Róterdam, si no hubiera sido por el nominalismo de Gabriel Biel y de Guillermo de Ockham, si no hubiera sido por lo que aprendió en la teología alemana, o como decíamos, incluso de la liturgia y del canto gregoriano. Lutero era un predicador que cuando discutía, cuando hacía apología, podía citar obras de teólogos medievales escolásticos y de obras de la patrística, como muchos protestantes hoy no podemos citar, porque los protestantes nos hemos olvidado de los siglos previos, como si el Evangelio tuviera 500 años, y peor, iglesias de hoy, como si el Evangelio hubiera empezado con ellas en el siglo XXI. Dos preguntas más. Si hay alguna más, te la mandaremos, Cristian. Dice, podemos preguntarte, Cristian, si nos das algunas recomendaciones musicales para entender la música de la Reforma. Bueno, yo creo que como vamos a tener este video, ahí podríamos, sé que lo dije muy rápido, pero citamos una serie de músicos que desarrollaron el Castillo Fuerte, que desarrollaron la forma Pasión o el coral protestante. Ahora que tenemos mucha facilidad, porque antes uno tenía que ser una persona muy rica para poderle pagar a los músicos que vinieran a tocar a su casa, ¿no? Era la orquesta de cámara. Y los pobres, pues no teníamos forma de oír música. Ahora que pues no solo existe la radio, los discos, sino que por internet, por YouTube, podemos bajar gratuitamente las mejores obras, pues sí les recomiendo, empiecen por Bach, empiecen por Schumann, por Mendelssohn, y vamos familiarizándonos, ahí nos van a salir algunas otras obras. Claro, en internet, como lo es en YouTube, tenemos millones de páginas, algunas muy deplorables, muy destructivas, pero precisamente el Espíritu Santo debe guiarnos, debe incomodarnos cuando algo no es correcto. Y hay tanta buena música que no nos alcanzaría la vida para oírla. Y por eso yo digo a veces, ¿por qué perdemos el tiempo oyendo tan mala música? ¿No? Pues es un proceso, es casi una carrera ir conociendo música. Por eso les insistía yo, entren al curso de musicología o añádanse a los grupos donde estamos enviando música sacra constantemente, porque sí, es algo que se necesita muchas veces una cierta orientación. Pero no se desespere, es un proceso largo y es un desarrollo del gusto. A quien no está acostumbrado tal vez diga, ay, qué aburrido, me voy a dormir. Es poco a poco como uno va captando, cada vez comprendiendo, degustando, y cuando ya vamos percibiendo la belleza cada vez mejor, como diríamos, como en forma automática, lo feo se nos va cayendo, ¿no? Se nos va haciendo a un lado, ya no lo vamos a aceptar, sin que nadie lo prohíba. Eso va a ser un proceso interior. Exacto. La llamada ministración, cuando el corista principal se pone a hablar de lo que ocurre en medio de la música, ¿lo hacían durante la época de la Reforma? ¿Sabes su origen, tú? A ver, ¿la qué, perdón? La ministración, de la llamada ministración, cuando el corista principal se pone a hablar de lo que ocurre en medio de la música. Es decir, ya ves que luego están cantando y la persona que está dirigiendo el coro empieza a decir algún relato diciendo. La pregunta es, ¿eso se hacía durante la Reforma? O si sabes cuál es su origen, que esto se ve últimamente, ¿no? En los templos o en la forma de alabar, de cantar. No sabría cuál es el origen, pero yo creo que no está bien. Porque miren, me regreso primero a los salmos. En los salmos hay una prioridad, hay prioridades, pues. Lo más importante es en espíritu y verdad del corazón.
El siguiente nivel es que se cante la palabra de Dios, o sea, la letra. El siguiente nivel, el más bajo, o el que sigue hacia abajo, es la música vocal. La preponderancia de la música antigua siempre fue la voz humana. Y luego los instrumentos que eran apoyatura. Entonces, desde el tiempo de los salmos hasta la época de los padres de la iglesia, hay una cosa clara. El canto tiene una función pedagógica porque fortalece la palabra de Dios que se canta. O como diría Agustín, incluso cantar es orar 2 veces, porque es la letra más el refuerzo que la música le pone. Entonces yo no creo que si la antigüedad judía y la antigüedad de la iglesia veía en la música vocal y en la letra la prioridad que portaba el mensaje divino, sea válido que alguien venga a interrumpir con otra palabra encimada. Creo que no es el punto. Ahora, la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando empezó a aceptar la superposición de melodías, especialmente lo que se llama el motete, llegó a un punto donde los motetes eran inentendibles. 52 líneas al mismo tiempo con letras diferentes. Nadie entendía nada. Por eso Lutero regresa al canto congregacional al unísono, monódico, una sola línea, una sola voz cuando canta la congregación, porque se trata de que haya claridad en lo que se canta, no solo musical, sino textual. Ahora, creo que esta idea de hablar o de orar con fondo musical viene de los espectáculos del mundo. ¿Por qué? Porque es allá en el mundo donde pues se pone una música que podríamos llamar programática detrás de lo que está sucediendo para reforzar el mensaje, desde los comerciales hasta las películas, ¿no? Pero a veces incluso pues para animar a la gente. Y hay iglesias donde ahora pues está el predicador y todo el sermón, alguien está tocando ahí un tecladito. Horrendo, ¿no? O no se diga cuando van a orar. Parece que si yo oro y tengo una música atrás, pues hay más emoción, hay más fervor. No, no, yo creo que eso debe ser bastante contemporáneo porque es una influencia comercial, mercadotécnica. Yo no veo rastros de eso en lo que hemos hablado hoy, la época de la Reforma o la música de la Biblia. Yo no creo que debería de ser. A veces cuando me invitan a predicar y si a alguien se le ocurre ponerse a tocar mientras yo hablo, pues con toda la pena me volteo y le digo, por favor, ahorita no toques, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay comentarios que hablan de excelente ponencia. Bueno, ya dices ahí algunas cosas que hablan de lo que hoy tendríamos que estar aprendiendo, lo que el Museo de Maná ofrece. Entonces, esto va a enriquecer para algunas personas que finalmente hacen un comentario. Excelente ponencia en lo que estás diciendo hoy. Saludos de la primera iglesia de Jalapa y bueno, la gente ahí en el chat agradeciéndote este tiempo. Cristian, te agradecemos que hoy hayas tomado este tiempo con nosotros para estar. Si hubiese alguna pregunta que hiciera alguno, te hacemos llegar para que tú la contestes por el tiempo. Como decíamos, ya rebasamos ahora más del tiempo, pero pues gracias a Dios porque la gente sigue aquí. Saludos de Oaxaca, Joquicinco, de la Ciudad de México, varias gente que estamos acá en el de Puebla, en el YouTube también. Y pues agradecemos, Cristian, en este tiempo y a todas las personas de Metepec también están saludando. Y para decir que finalmente hoy en día requerimos de este tiempo de instrucción y enseñanza en nuestras vidas. Agradecemos, Cristian, este tiempo. Vamos a orar. Cualquier cosa que no sepan, ¿cómo te encontramos en Facebook? Para los que estén interesados de conocer más. En Facebook, pues Maná Museo de la Biblia. Maná Museo de la Biblia. Ajá. Sí. O Le vamos a pedir la página web museodelabiblia.mx. Museo de la Biblia.mx. Le vamos a pedir a Londra si lo coloca ahí en el chat para que la gente lo pueda mirar y ver y lo pueda escribir para que algunas cosas que la gente requiriera más de ti, pues ahí puede
encontrarte. Ya algunos años trajimos al museo, no sé si te acuerdas, acá a Toluca. La Casa Pues de las esperemos, Ciencias. sí, a ver si en este próximo año, si todo sale, pues planear para que vengas con nosotros, pues un mes que viniste aquella vez y ahí en las diligencias que estuvimos, esperamos a ver si otra vez lo volvemos a hacer, Cristian, si Claro Dios que sí, así lo permite. con mucho gusto y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta plática. Muy bien, vamos a orar para, ahí está ya poniendo Alondra la página para que usted la copie, ahí está en el chat. Vamos a orar y después de orar, pues nos despedimos. Usted puede abrir su micrófono. No, antes de que abra su micrófono, tomamos la foto y después abren su micrófono y nos despedimos. Oremos. Te damos gracias hoy, Dios, hoy en esta noche. La vida de Cristian, de bendición, de temas que, como él decía, son temas que pueden llevarnos más horas para poder platicar. Pero estamos aprendiendo en este caminar en nuestra vida cristiana y sobre todo lo que significaba el arte en su momento histórico y de lo que hoy tendríamos que estar haciendo como iglesias. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con cada uno de los asistentes en este tiempo en la vida de Cristian y de lo que él está trabajando precisamente ahí en este Museo Maná. Oramos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les pedimos que abran su cámara para que les tomemos la foto, por favor. Si no están peinados, no importa que no estén peinados. Ahí está, mire, Alondra ya puso el Facebook también para que usted lo ponga. Muy bien, Alondra, tú nos dices cuándo, si sonreímos ya desde ahorita. Sigamos sonriendo. Listo, ya, y ahora sí podemos despedir. Ahí está, lo puso en la página donde está Cristian y también el Facebook para que usted pueda acercarse con él, con algunas materias que ya ofrece para que puedan hacerlo. Podemos despedirnos. Hasta luego, hermanos. Gracias, hermano Cristian, Pastor Rodolfo. Gracias. Muy enriquecedor. Gracias a todos. Muy Bendiciones. enriquecedor. Bye. Gracias, hermano Cristian. Dios les bendice. ¿No apareciste ahí? ¿No pusiste tu nombre? No. Ah, pues por eso. Saludos, hermano Cristian. Saludos. Yo sí aparecí y ahí estaba junto a Cristian. Tú no apareciste. Yo todavía no le sé bien. No estuve buscando. No, es que cuando entras tienes que poner tu nombre. Ya. Bendiciones, hermano Cristian. Gracias, porque yo les enseño a los niños desde los 9 años y les enseño cantando. Siempre he alabado al Señor. Dios les bendice, hermano. Que Dios les bendiga. Me saldré y si me salgo yo, nos salimos todos. Que estén bien, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 12. Vamos a hacer por Zoom la clausura. Me toca predicar y nos vemos si usted quiere acompañarnos a las 12 que estaremos en vivo.